Bueno, pues hoy vamos a revisar la segunda parte de la semántica formal de la lógica clásica de orden cero o lógica proposicional. Vamos a ver tablas de verdad y clasificación semántica de las fórmulas de LS0. Bueno, recordemos que un sistema lógico está compuesto de tres cosas: un lenguaje, una teoría de la demostración y una teoría de modelos. Lo que estamos viendo ahora, la semántica formal, es la teoría de modelos. Muy bien, vamos a ver tablas de verdad. Podemos definir una tabla de verdad de una fórmula como la matriz que contiene a todas las asignaciones posibles de la fórmula. En ese sentido, una tabla de verdad nos dice todas las posibles maneras en que se le pueden asignar valores de verdad a esa fórmula. Bueno, pues esta matriz va a ser de dimensión 2 a la n por s, donde n es el número de átomos y s es la suma del número de constantes lógicas y átomos, incluyendo repeticiones, que aparecen en la fórmula. Y va a tener entradas tomadas de 0 y 1, por supuesto, porque son los valores de verdad. Bueno, para construir una tabla de verdad solamente seguimos el siguiente algoritmo sencillo, al que le he puesto nombres, digamos, mnemotécnicos, para facilitar recordarlo. Este es el algoritmo. Empezamos con el primer paso, que es 2 a la n. En este primer paso voy a calcular 2 a la n, donde n es el número de átomos distintos en mi fórmula. Si uno se repite, no lo voy a contar. Así, 2 a la n va a ser el número de filas de mi tabla de verdad. El siguiente paso en el algoritmo se llama mitad de la mitad y consiste en lo siguiente. Voy a tomar el primer átomo, empezando por el que está hasta la izquierda, y le voy a poner la primera mitad de sus filas, todas con 1, y la segunda mitad, todas con 0. Para la siguiente letra, hacia la derecha, la mitad de la primera con 1, la otra mitad 0, la siguiente mitad 1 y la siguiente y última mitad de mitad 0. Es decir, supongamos que mi fórmula es P0 disyunción P1. Muy bien, por la regla 2 a la n, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. Muy bien, pues al primer átomo le voy a poner la primera mitad 1 y la segunda mitad 0. Y al segundo átomo, hacia la derecha, le voy a poner la mitad del anterior, es decir, 2 sobre 1 igual a 1, y la segunda mitad 0, y así hasta acabar. Bueno, si hay más letras, hago precisamente lo mismo. Para la última letra que no se repita, la asignación va a quedar una y una. 1, 1, un 0, 1, 1 y un 0, y así hasta acabar. Si una misma letra se repite en la fórmula, copio la misma columna de la primera vez que aparece. La última regla le llamo de adentro hacia afuera. Voy a aplicar las asignaciones que ya conozco de las conectivas, empezando de adentro hacia afuera. ¿Qué asignaciones son esas? Pues recordemos, por ejemplo, que la asignación de la negación de una fórmula es igual a 1, siempre y cuando la asignación de mi fórmula no negada sea igual a 0. De otra forma, mi fórmula negada va a ser 0. Es decir, la asignación de una fórmula negada va a ser 0, siempre y cuando la asignación de mi fórmula no negada sea 1. En este paso, de adentro hacia afuera, me voy a basar en la definición de estas asignaciones que vimos en el video pasado. Primero descubro cuál es la conectiva principal de la fórmula, la que está en medio, si es que mi fórmula tiene una conectiva binaria, o si mi fórmula es una negación, pues esa va a ser la conectiva principal. Bueno, pues la conectiva principal la voy a calcular al final. Después me voy a las subfórmulas y para cada una descubro su conectiva principal. Sigo así hasta llegar a las subfórmulas que están más adentro. Voy a empezar por esas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo esta fórmula. Le quiero hacer su tabla de verdad. Por cierto, con esta fórmula voy a ejemplificar algo que voy a estar utilizando en algunos videos para simplificar la notación, que es, en lugar de escribir P0, P1, etc., puedo utilizar R, S, P, Q y otras letras para denotar átomos. Bueno, pues empiezo con esta fórmula, que es una conjunción entre R y la disyunción de S y la negación de P. Le quiero construir su tabla de verdad. Voy a seguir los pasos de mi algoritmo. En primera, aplico 2 a la n. 2 a la n es igual a 2 a la 3. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 letras distintas. Y eso va a ser igual a 8. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Y una columna para cada uno de mis símbolos. Una para R, una para la conjunción, una para S, una para la disyunción, una para la negación y una para P. Para el siguiente paso voy a utilizar mitad de la mitad. Empiezo por la columna que está más hasta la izquierda, rellenando con unos la primera mitad de las filas y con ceros la segunda. Entonces, si tenía 8 filas, voy a utilizar las 4 primeras con 1 y las 4 últimas con 0. Voy a continuar con la letra inmediatamente a la derecha. Empiezo rellenando con 1 la mitad de las filas que rellené con 1 en la primera columna, la siguiente con 0 y así hasta terminar la tabla. Me va a quedar así. Si en las primeras 4 les puse 1, en la siguiente columna, las dos primeras, es decir, la mitad de las 4 anteriores, les voy a poner 1. Las siguientes 2, 0 y así hasta acabar la columna. Siguiendo con la misma regla, termino la tabla y así mi última letra va a tener 1, 0, 1, 0 y así hasta acabar la columna.
Ahora ya tengo todas las posibles asignaciones a esa fórmula y voy a aplicar mi regla de adentro hacia afuera usando las asignaciones básicas. Voy a empezar con la conectiva más hasta adentro, que en este caso es la negación. Ahora voy a utilizar la definición de las asignaciones para la negación, que me dice que si tengo 1 lo paso a 0 y si tengo a 0 lo paso a 1, que es exactamente lo que sucede en cada uno de los casos de las filas. Entonces aplico la tabla de la siguiente conectiva, que en este caso es la disyunción. Para ella tomo los valores de las fórmulas que conecta, que en este caso es S y negación de P, y aplico la definición de la asignación para la disyunción. Por ejemplo, en el renglón en el que S es 1 y negación de P es 0, voy a poner que S disyunción con negación de P es 1. Finalmente, tomo mi conectiva principal, que en este caso es la conjunción, y calculo usando su definición y los valores de las fórmulas que conecta, que en este caso son R y S en disyunción con negación de P. Y me va a quedar de esta forma. Ahora pasemos a la clasificación de las fórmulas de LC0. Esta va a ser dada por la definición siguiente. Empezamos con el concepto de tautología. Una fórmula alfa es una tautología siempre y cuando sea 1 bajo toda posible asignación. Una fórmula alfa es una contingencia, ahí hay un error, siempre y cuando es 1 bajo alguna asignación y es 0 bajo alguna otra asignación. Una fórmula alfa, finalmente, es una contradicción si y solamente si es 0 bajo toda posible asignación. Por ejemplo, si ahora regreso a mi fórmula anterior y reviso su tabla, puedo ver que es una contingencia, pues bajo su conectiva principal encuentro tanto unos como ceros. Ahora te voy a dejar algunas imágenes del libro de José Alfredo Amor Montaño, llamado Compacidad de la lógica de primer orden y su relación con el teorema de completud, que nos dan algunas tautologías. Si quieres bajar estas imágenes, abajo en la descripción voy a poner la dirección de ellas para que puedas bajarlas. También puedes pausar el video para revisarlas con cuidado. Bien, ahora veamos un problema con las tablas de verdad. El problema con las tablas de verdad es que crecen exponencialmente con el número de átomos distintos de la fórmula. Es decir, como la tabla de una fórmula con n átomos distintos tiene 2 a la n renglones o filas, una tabla con 60 átomos, por ejemplo, va a tener 2 a la 60 renglones, que son alrededor de unos 38.000 millones. Escribir eso es, por supuesto, impensable, y como dice Anderton, si escribiéramos un renglón por segundo, nos tomaría más de la edad del universo el terminar la tabla. Aquí está la explicación. La pregunta ahora es, ¿existen métodos más eficientes, es decir, que requieran de un tiempo no exponencial para saber si una fórmula es una tautología? Y la respuesta es que no se conoce una respuesta general a esta pregunta, que se relaciona con el problema P igual a NP de la ciencia de la computación, que todavía está abierto. Pero, al menos para fórmulas, digamos, pequeñas, existe un método abreviado, que vamos a ver ahora. El método abreviado consiste en lo siguiente. El primer paso es suponer que la fórmula que estamos analizando no es tautológica. El segundo paso es notar que eso, por definición, significa que tiene al menos una asignación que le hace 0, es decir, que al menos en algún renglón de su tabla de verdad va a haber un 0 en la columna de su conectiva principal, o bajo ella si es atómica. Y el tercer paso es poner ese valor bajo su conectiva principal e intentamos asignar valores de forma consistente con ello. Cuarto paso, si al hacerlo necesariamente llegamos a una incoherencia en la asignación de valores, es decir, ya sea asignando dos valores distintos a una misma fórmula o que los valores asignados a una fórmula y sus subfórmulas no sean consistentes con las asignaciones a las fórmulas moleculares, entonces hemos demostrado que la fórmula es tautológica. Por un razonamiento de reducción al absurdo, por supuesto. Veamos este ejemplo. Tomemos la fórmula de la que hicimos la tabla de verdad hace unos momentos. Bueno, según nuestro método, vamos a suponer que no es tautológica. Es decir, en su conectiva principal va a tener 0. Ahora vamos a intentar asignar valores de forma consistente con ello. Para que una conjunción sea 0, basta con que al menos uno de los conjuntos sea 0. Por ejemplo, si yo le asigno 0 a la fórmula que está a la derecha, voy a intentar asignar los valores de forma consistente con esta suposición, y si no llego a ninguna incoherencia, entonces he demostrado que la fórmula no es tautológica. Veamos, si la disyunción es 0, eso significa que ambos disyuntos van a ser 0. S va a ser 0 y la negación de P también va a ser 0. ¿Hasta aquí he llegado a alguna incoherencia? No, porque aún puedo suponer que P es 1 y R también es 1. No hay ningún problema, no hay ninguna incoherencia, no hay ninguna contradicción, y con esto he mostrado que la fórmula no es tautológica, sin necesidad de hacer toda la tabla. Otro ejemplo, como decíamos, el primer paso, 0 a la conectiva principal. Según la definición de mis asignaciones, ¿qué requiere eso? Bueno, que el antecedente sea 1 y que el consecuente sea 0. Muy bien.
Si el consecuente es 0, como es la negación de una proposición, eso significa que mi proposición negada tiene que ser 1. Por otro lado, si el bicondicional del antecedente es 1, eso significa que las dos proposiciones unidas por el bicondicional tienen que ser del mismo valor de verdad. Por otro lado, si el bicondicional en el antecedente es 1, eso significa que ambas proposiciones unidas por el bicondicional tienen que tener el mismo valor de verdad, ya sea ambas 1 o ambas 0. Por otro lado, en la conjunción, si esta es 1, ambos tienen que ser 1. ¿Hay alguna incoherencia? No, no la hay. Eso significa que mi proposición no es tautológica. Ahora veamos este método con un caso típico de tautología, la así llamada ley de tercero excluido. Voy a empezar igual. Supongo que mi conectiva principal es 0 e intento asignar valores consistentes con ella. Si es una disyunción que es 0, eso significa que ambos disyuntos tienen que ser 0. Muy bien, ya tengo P igual a 0 y negación de P igual a 0. Pero ahora, si la negación de P es igual a 0, eso significa que P tiene que ser 1. Y aquí tengo una incoherencia, porque le asigné 0 a P y con la misma asignación le asigné 1 a P. Eso es incoherente. Ahora veamos este otro caso. Este no es claramente una tautología, pero tampoco es claramente una contingencia o contradicción. Empecemos de nuevo con el método. Le asigno 0 a la conectiva principal e intento asignar valores consistentes con ella. Para que un condicional sea 0, mi antecedente tiene que ser 1 y mi consecuente tiene que ser 0. Para que la negación de una fórmula sea 0, eso significa que la fórmula negada tiene que ser 1. Para que una conjunción sea 1, ambas fórmulas en conjunción tienen que ser 1. Para que la negación de P sea 1, P misma tiene que ser 0. Ahora ya conozco los valores de ambas letras. Q tiene que ser 1 y P tiene que ser 0. Bueno, pero si Q es 1, la negación de Q tendría que ser 0. Pero ahora notemos que si tengo una disyunción entre dos ceros, la disyunción debería ser 0. Esta es una incoherencia y demuestra que mi fórmula es tautológica, porque al intentar asignarle 0 a su conectiva principal, he llegado a una incoherencia. Bueno, ahora podemos demostrar algunas cosas sobre esta clasificación de las fórmulas. Primer teorema, toda fórmula de LS0 es o una tautología, o una contingencia, o una contradicción, y no es más de una de ellas. Es decir, la clasificación semántica de las fórmulas es exhaustiva y excluyente. La demostración es realmente muy sencilla. Tomemos cualquier fórmula alfa de LS0, ahora consideremos su tabla de verdad, es decir, si alfa es molecular, veamos la columna debajo de su conectiva principal. Si es atómica, veamos la columna debajo de ella misma. Hay solo tres opciones, o bien que todas las filas en esa columna sean 1, o bien que todas sean 0, o bien que haya al menos un 1 junto con al menos un 0. No hay ninguna tabla que cumpla más de una de estas opciones. Todas tienen que ser 1, o todas 0, o algunas 1 y algunas 0. Pues el teorema se sigue por la definición de esta clasificación, que era lo que había que demostrar. Hay otros hechos interesantes sobre esta clasificación que voy a dejar sin demostrar, pero los voy a enunciar. Por ejemplo, toda tautología es la negación de una contradicción, y toda contradicción es la negación de una tautología. También la negación de una contingencia es una contingencia, la conjunción, la disyunción y la implicación material de dos tautologías es una tautología, la conjunción y la disyunción de dos contradicciones es una contradicción, y el condicional material de dos contradicciones es una tautología. Otro ejemplo es el siguiente. La conjunción de dos contingencias puede ser una contingencia o una contradicción, pero nunca será una tautología. La disyunción de dos contingencias puede ser una contingencia o una tautología, pero nunca será una contradicción. La implicación entre dos contingencias puede ser una contingencia o una tautología, pero nunca será una contradicción. Y finalmente, la equivalencia material entre dos contingencias puede ser una contingencia, una contradicción o una tautología. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de equivalencia e implicación lógicas y vamos a demostrar otra serie de teoremas también sobre esta clasificación. Finalmente, aquí hay 3 ejercicios bastante interesantes que te recomiendo que hagas. Puedes ponerle pausa a este video o tomar un pantallazo para copiarlos y realizarlos. En particular, el primero se trata sobre demostrar los teoremas que quedaron sin demostración, y el tercero es muy importante porque es el hecho sobre la sustitución. Esta nos va a permitir sustituir fórmulas en otras fórmulas, como dice precisamente su nombre, así que es particularmente importante que intentes demostrarlo. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.